Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, gente linda, ¿cómo están? Como es costumbre, los saluda el profe Cristian. Es que nada, deseándole que todos estén espectacular. Estoy contento. Vamos entrando lentamente, sin prisa, pero sin pausa, no se están dando cuenta, ¿eh? A otra etapa, cañería interna, del gran cuco. El gran cuco de los alumnos de gas. No en esta cátedra, pero sí habitualmente, el gran cuco de la cátedra de gas, pero no en esta cátedra. En esta cátedra se va a explicar. ¿Y cómo se va a explicar? A base de repetición lo vamos a entender. Bueno, como siempre digo, primer mate, a salud de ustedes. Ojalá lo tuvimos dentro de prontito, juntitos. Pero por el momento me lo aprovecho y lo disfruto yo. Así es esto, ¿no? Gente, le voy a empezar a comentar entonces un poquito qué es cañería interna. No le voy a comentar qué es cañería interna, ya lo vimos. No lo tienen en la definición del capítulo. En el capítulo 1 lo dimos, como lo dimos, no lo voy a reiterar. Vayan allá a leerlo, porque si no es como que vamos a perder tiempo con cosas que ya se explicaron y intento adelantar, ¿no? Bien. Pero sin embargo sí le voy a comentar cuáles son los pasos para realizar el procedimiento de cañería interna. Yo lo voy a ir desarrollando despacito, le voy anotando los puntos, luego pasamos a Filmina. No sé si hoy llegaremos a hacer un ejercicio, porque intento no que las clases sean una hora como mínimo, pero tampoco quiero que sea más de 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, si es lo que intento, porque los pierdo. Cuando un alumno ve una clase de 2 horas, sabe que tiene que copiar y que se transforma en 3 horas y después no lo hace más. Uno está aprendiendo de esto, ¿no? Y de esta manera, haciendo clases como tiene que ser, de 1 hora, 1 hora y cuarto, 1 hora y media, como muchos sabemos que al copiarlo se le va a 2 horas, 1 hora y media, y es bastante llevadero así, ¿no? Bien, entonces vamos con esto. Insisto, reitero, vamos a ver si funciona la fibra o es otra la que tenemos que usar. Parece que sí, chicos. ¿Qué puse? Procedimiento de solución de cálculo de cañería interna. Bien. Obviamente, para esto vamos a tener dos cosas. Muy similar a cómo era el concepto que usábamos para prolongación domiciliaria, el ejercicio, que está hecho en un croquis, y aparte de ese croquis, en segundo lugar, lo que también van a tener es la tabla en la cual van a ir volcando la información de ese ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a nombrar cuáles son los pasos. Hay cosas que ya se saben, pero que bueno, voy a volver a reiterar porque bueno, como ciertos conceptos como longitud real no solo se aplica, ya lo había dicho yo a principio de clase, no solo lo aplicamos a cañería interna, sino también en prolongación, y a la vez llevamos los dos ejercicios simultáneos. Creo que está bueno, para que de una vez no haya más dudas al momento de sacar una longitud en estos ejercicios, ni tampoco en los de prolongación que vamos a continuar viendo, ¿no? Vamos a ver cómo mixar esto, ¿verdad? Bien. Y el punto número 1 es ese, ¿sí? Vamos a tener una tabla, y en la tabla lo primero que tenemos que averiguo las longitudes reales de los tramos que poseen artefactos. Chicos. Fíjense que va a haber, yo lo había comentado, no comentado, lo vieron cuando lo expliqué, caída de presión dentro del capítulo 1, que un tramo, hay tramos que poseen artefactos, tramos que no, y acá lo que nos dice, escuchen bien, que para empezar solamente vamos a solucionar los tramos que poseen artefactos, los que son colectores no, los que están de por medio, ¿sí? Sino sí los que tienen artefactos. Ahora simplemente voy a anunciar los pasos, después los desarrollaremos, ¿sí? Bien,
Pero vamos con eso, ¿sí? Bien, vamos a anotar. Averiguo, o averiguar, ¿no? Las longitudes reales de los tramos que tienen artefactos. Chicos, si se ponen a pensar en esto, lo que significa que va a haber tramos que no tienen artefactos que todavía no le vamos a dar bolilla. Sí, que no es que no le vamos a dar bolilla. En realidad, para solucionarlo, lo que ustedes van a hacer, que ya se los había comentado, es anotar en lápiz aquellos tramos que no tienen artefactos. Y los que sí tienen artefactos lo van a hacer con virome ya como para solucionarlo. ¿Por qué? Porque les había comentado que aquellos tramos que no tienen artefacto puede ser que después cambien. Y una vez que está escrito en virome, la mesa examinadora, en un final, si ven que tapan con liquid paper, por más que esté bien, empiezan a descontar décimas de puntos, que son puntos que yo quiero que ustedes no pierdan. ¿Por qué? Porque se tienen que sacar un 100. Y se pueden sacar un 100 si hacen las cosas como le digo. ¿Sí? Que rompe, ¿no? Bueno, entonces, quedémonos con ese concepto que va a haber tramos que tienen artefactos. O sea, no sé si, por ejemplo, dice B, cocina. Bueno, la cocina es un artefacto. ¿De acuerdo? A, termotanque. Termotanque es un artefacto. C, tiro natural. Artefacto. ¿Se comprende? ¿Sí? Esos tramos irían en virome solucionados y los que no, los que son colectores, no. ¿Sí? Tranqui que igual, insisto, después lo veremos, ¿eh? No, ahora nada más quiero llegar a nombrar los pasos. Como es costumbre, ustedes deben, sin preguntar y sin que yo lo diga, prestar pausa, copiar lo que está atrás, porque en un rato lo voy a borrar, ¿sí? Así me dan la carpeta bien completa. ¿Saben qué lindo es para un docente ver la carpeta completa de tanto que uno explica? De verdad que es lindo. Bien, por ahora no decimos nada de eso, sino que damos el punto. Punto 2. Averiguo el consumo de todos los tramos. Esto vamos a anotar. Punto 2. Averiguo el consumo de todos los tramos. Así como está planteado el apunte, fíjense que tenemos en cuenta, acá eran longitudes reales de todos los artefactos, perdón, de todos los tramos que tienen artefactos, ¿sí? Y acá sería el consumo de todo. Bien, por si acaso. Lo vimos 20 veces, pero supongamos que llega un dormido. Significa que si la instalación fuera de GN, gas natural, lo voy a dividir a las kilocalorías del artefacto, dividido 9.300 kilocalorías sobre metro cúbico. ¿Sí? Y si el artefacto fuera gas envasado, G le pongo, ¿sí? Que también puede estar expresado en kilocalorías, lo divido por 22.380 kilocalorías sobre metro cúbico. ¿Sí? Recuerden, por favor, que es muy importante. Les pedí ya a un par de ustedes que lo hagan porque me lo preguntaron por privado, que sé que hay muchas cátedras que el poder calorífico lo expresan en kilocalorías sobre hora, no sobre metro cúbico, sea natural o envasado, ¿no? Y yo lo que le pedí que hay un punto, cuando di poder calorífico dentro del capítulo 1, que yo lo expliqué, esto no solo lo expliqué, hice la división. Hice la división para que ustedes vean por qué no puede ser kilocalorías sobre hora. ¿Se comprende? Sí, fíjense esas cosas, por favor, son tan importantes, porque son bichos que uno arrastra después y no están bien, ¿sí?
el poder calorífico no queda definido en una cantidad de calorías sobre horas, sino es una conversión. Y como conversión lleva ambas unidades. Ojalá lo tengan anotado, que deberían, y lo puedan verificar de la apunte en el capítulo 1 cuando digo un poder calorífico. Bien. Ahí está, a ver. Dijimos, averigüe los consumos de todos los tramos. Esperen un segundito. Bien, quiero llegar hasta ahí. Bien. Bien, 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 bien. Bueno, chicos, como no me queda mucho, como digo yo, espacio, yo le digo campo, voy a borrar todo esto. Si saben, ya lo tenía que tener copiado, si no, pausan y con tranquilidad. Voy a mandar esto por arriba porque ya se me cayó la cámara varias veces. Creo que así es más factible que no se caiga, ¿no? Insisto, punto 1, punto 2. Le iniciamos. Bien, muy bien. Muy bien. Salgo un segundito de cuadro, perdónenme. Estaba buscando esto para secar la pizarra, chicos, porque saben que queda húmeda y luego no va a funcionar la fibra, la viromina. A ver. Bien, bien. Muy bien. Bien. Vamos a dar un tiempito que se seque. ¿Sí? Muy bien. Chicos, punto 3. Lo leo y no lo escribo ahora porque aprovecho ese tiempito para que se vaya secando la pizarra, porque sé que si no ha quedado húmedo por más que lo seque. Punto 3. Dice así: determino los diámetros de cálculo de los tramos que tienen artefacto y los que no los tienen. O sea, de todos los tramos en realidad, ¿sí? Determino los diámetros del cálculo de los tramos que tienen artefacto y los que no los tienen. Escribo en gráfico y en tabla en la resolución del ejercicio. Fíjense, esto es una cosa muy importante. Ya acá es muy importante, cosa que no sucedía en prolongación domiciliaria, que apenas ustedes tengan los cálculos preliminares de los que son los diámetros, si ya lo escriban directamente no solamente en la tabla de solución que presentan a la mesa examinadora, sino también en el ejercicio. ¿Sí? En el ejercicio. ¿Sí? Bien. Esto obviamente lo voy a poner, ¿no? Lo vamos a escribir en la pizarra. Este es el paso número 3. Determino los diámetros de cálculo de todos los tramos, de los que tienen artefacto y los que no tienen, de ambos. Acá fíjense que no se discrimina. Y tengo que escribirlo en el gráfico y en la tabla de resolución de ejercicio. Bien. Vamos con eso. Vamos a sacar un poquito más, a ver si ayuda la mano. A ver. Tres. A ver.
escribo ay, 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 los diámetros, vamos a poner los diámetros, parece la de anarquía, ¿no? Los diámetros de todos los tramos. ¿No? De todos los tramos, muy importante. ¿Sí? Recuerden, hay tramos que tienen artefactos y los que no, en todos. Por favor, es muy bueno. Esto que vamos a agregar, ¿sí? Tanto en la tabla como en el croquis. ¿Sí? A ver, denme un segundito, que es lo que quería verificar. Bueno, es lo que estoy buscando y no encuentro, pero bueno, no hay problema. Ya va a aparecer solo por decantación, quédense tranquilos. Bueno. Chicos, bueno, voy a llegar a otro punto. Yo les había mostrado, dentro de lo que era la parte de caída de presión, eso lo habíamos visto en el capítulo 1, ¿sí? Que dentro de lo que es cañería interna vamos a hablar de 3 tipos de longitudes. Escuchen bien. De la longitud real, que se saca de la misma manera de siempre. De la longitud equivalente, que la longitud equivalente vendría a ser la que compensa la caída de presión que tiene el gas por pasar por los accesorios, ¿sí? Y la longitud de cálculo, que termina siendo la sumatoria de la longitud real y la longitud equivalente, ¿sí? Entonces, ¿sí? Se puede decir, para tenerlo bien en claro, que entonces el punto 5 viene a ser netamente averiguar la longitud de cálculo, ¿sí? Pero que la longitud de cálculo nosotros la tenemos que averiguar cuando tenemos la longitud equivalente que averiguamos en los puntos anteriores, pero le sumamos, perdón, la longitud real que averiguamos en los puntos anteriores, pero cuando le sumamos la longitud equivalente, que la longitud equivalente sería esa compensación. Entonces vamos a anotar eso, ¿sí? Vamos a anotarlo así, como que el punto 4 sería averiguar la longitud de cálculo, ¿sí? 4. Averiguar longitud de cálculo, ¿sí? Bien, pero recordamos que por definición, ¿sí? La longitud de cálculo
es igual, por un lado, ¿sí?, a la sumatoria, que sería la longitud real, más la longitud equivalente. Que la longitud equivalente no viene a ser otra cosa que la longitud que compensa, la compensación de caída de presión. ¿Sí? ¿Recuerdan esto? Que yo les había hecho hacer ¿cómo decirlo? Una tabla que les había dado los accesorios. Los accesorios los habían... el accesorio tiene un diámetro, habíamos multiplicado esos diámetros por el valor de compensación, por el coeficiente de multiplicador de cada accesorio, y habíamos bien averiguado para 2 o 3 accesorios para tenerlo en cuenta. Bueno, eso viene a ser justamente, básicamente, la longitud equivalente, la compensación de la caída de presión. Y esa caída de presión con la longitud real, cuando se suman, va a dar en la tabla y va a llenar el punto que es longitud de cálculo. ¿Sí? A ver, si no me pierden la vista. Perdón, vamos a distinto. ¡Epa! Se emborrachó el camarógrafo. Venga para acá. Venga para acá. Ay. Creo que lo van a ver en primera plana. Ahí. ¿Sí? Vamos de nuevo. Vamos para acá. Longitud de cálculo es lo que estamos averiguando. Por definición, es una columna en la tabla. Termina siendo la longitud real que averiguamos en el primer punto, más la longitud equivalente, que está compuesta por la compensación de caída de presión de cada accesorio. ¿Sí? A ver. Bien. Una cosa muy importante, gente. Lo primero que hicimos fue averiguar la longitud real. El segundo punto, lo que hicimos fue averiguar los consumos. ¿Sí? Antes o después de averiguar la longitud de cálculo, se lo pueden hacer como ustedes quieran. Quizás hasta podría ser más ordenado antes. ¿Sí? Les agrego un detalle. Tienen que averiguar en la tabla 3, ya que saben la longitud y tenemos el consumo, el denominado diámetro de cálculo, que esto lo vamos a poner como punto 5. ¿Sí? Bien, como punto 5. ¿Sí? O sea, ya ustedes averiguaron. Dentro de la tabla, sí tienen, obviamente, el tramo, que eso le da la mesa examinadora. Dios gracias. ¿Sí? Agradezcan. Es así, que se sacan ese tema de encima. La longitud real, que la averiguan como siempre, pero ya igual ahora lo vamos a averiguar, ¿no? Lo vamos a ejemplificar. Ya tienen los tramos, que eso supongamos es el ejercicio, se viene impreso.
La longitud real que la sacan como siempre. Después, como segundo punto, fueron a sacar el consumo. Después, ¿sí? Acá tenemos, escribo los diámetros de todos los tramos, tanto en la tabla como en el croquis. Ese tramo, esos diámetros, en la tabla, en primer lugar, y eso es lo que yo no aclaré, y ahora sí, me parecía, la verdad, chicos, que me lo había salteado. En la tabla se denomina diámetro de cálculo. O sea, ¿qué les quiero decir? Que dentro de lo que es la tabla de solución, yo tengo una acá, pero no les va a servir a ustedes para ver, creo, ¿vale? Siempre va, después termina saliendo. Bueno, por ejemplo. Bueno, acá tenemos dibujado todos los tramos. Estos tramos se los da a la mesa examinadora. Como punto 2, que averiguamos la longitud real, ¿sí? Como punto 3, lo que nos pide es que averiguemos los consumos, ¿sí? Acá tendría que escribir los consumos, es otra columna. Y cuando ya tengo la longitud real, tengo el tramo y tengo el consumo, voy a la tabla 3 y veo con la tabla 3 el diámetro que me da. Y ese diámetro se llama diámetro de cálculo. A ver, que no quiero meter la pata. Un poquito acá. Este es el diámetro de cálculo. ¿Sí? Ahí lo van a tener que escribir, diámetro de cálculo. ¿Sí? Una vez que ya tienen el diámetro de cálculo, ¿qué hacen? Continúen con el punto 4. El punto 4 es averiguar que la longitud de cálculo, que sería la que va escrita acá, longitud de cálculo. Y la longitud de cálculo, ¿qué viene a ser? La longitud real, que ya averiguaron, más la longitud equivalente, que la longitud equivalente que viene a ser la compensación de caída de presión que ocurre cuando el gas pasa por accesorios. Que por eso le hice hacer en el capítulo 1 justamente esa tablita, para que ya empiecen a trabajar la cabeza y que se den cuenta que cuando el gas va a pasar por un accesorio que lo que hace es cambiar el sentido de dirección al gas, lo tenemos que compensar porque hay roce, hay caída de presión, y para que le llegue bien la presión al artefacto, le sumamos como si fuera un tramo lineal, ¿sí? Y una vez que ya tienen eso, que fíjense, ya teníamos el tramo dibujado. En segundo lugar, que tenemos la longitud real que sabemos averiguar. Después tenemos el consumo, que saben, el consumo que va a ser dividir las kilocalorías por el poder calorífico del gas, lo vimos en puntos anteriores, ¿sí? Tengo el tramo, tengo el consumo, tengo el tramo, tengo la longitud real, tengo el consumo, averigüé la longitud equivalente en relación a los accesorios que recorre el gas en ese tramo, lo sumo, longitud real más longitud equivalente, es igual a longitud de cálculo, ¿sí? Con todo eso que obtengo, ya puedo hacerlo antes o después, como quiera. La verdad que yo acá lo escribí antes, pero no porque esté incorrecto que lo hagamos posterior. Deberían sacar los diámetros de cálculo, ¿sí? Y escuchen bien. ¿Cómo? Esta es la idea, chicos. El diámetro de cálculo lo obtienen directamente en relación a ¿qué? A la longitud real. Vuelvo a reiterar este concepto. Es muy importante, por favor, escuchen. Tenemos que entender que el diámetro de cálculo se obtiene directamente de la longitud real. Y que una vez que a esa longitud real ustedes le sumaron la longitud equivalente, que es consecuencia del cálculo de caída de presión que le ocurre al gas por recorrer accesorios. Esa longitud real le sumo la equivalente y me da la longitud de cálculo. Con esa longitud de cálculo, lo que voy a hacer es averiguar el diámetro de cálculo. Y el diámetro de cálculo va a ser, básicamente lo voy a obtener con la longitud de cálculo
con el consumo y revisando si ha cambiado o no el diámetro de la cañería. Y todo esto, ¿por qué se hace? Porque siempre les he comentado esto. Nosotros tenemos dos instalaciones. La instalación con gas y la instalación sin gas. Pero nosotros como gasistas sabemos que trabajamos con una instalación de gas. Y en esa instalación de gas yo tengo que agregar, para saber el diámetro exacto de una cañería, no solamente la longitud real, sino la caída de presión que ocasiona los accesorios que va desde el artefacto hacia a lo que sería el medidor, el consumo, eso lo sumo. Cuando sumo la longitud real más la equivalente, que vendría a ser la caída que tienen los accesorios de por sí por pasar, que tiene el gas por pasar por los accesorios, discúlpenme que lo dije al revés, eso me genera la longitud de cálculo, y con la longitud de cálculo ya ahí obtengo el diámetro de recálculo. Otra vez voy a la tabla 3, me fijo cuántos metros lineales tiene el tramo, que esos metros lineales son el llamado longitud de cálculo, que longitud de cálculo es longitud real más la longitud equivalente, y me fijo, según el consumo que tiene ese tramo, básicamente, si cambia o no cambia el diámetro. O sea, si a lo que calculamos por primera vez como diámetro, hay que agrandarlo porque la caída de presión que ocasiona el paso del gas por los accesorios debe ser compensada. Y allí deberían tener el ejercicio resuelto. Bueno, primero vamos a anotar esto, tranquilo, y después de anotar vamos a ver cómo vamos a ir explicándolo paso por paso. No se preocupen, sé que es hasta complicado de explicar, pero son cosas muy sencillas que le vamos a ir encontrando la vuelta paso a paso. Quédense bien tranquilos, ¿sí? Es más, por eso yo esto lo doy apenas termino el capítulo 1, porque sé que cuesta de explicar y de esta manera le voy a dar tiempo para que ustedes despacito lo vayan entrando en la cabecita. Y por eso ya de por sí en el capítulo 1 adelanté a dar caída de presión, que es uno de los puntos más complicados de esto. Porque sacar un tramo real ya lo saben hacer. Sacar un consumo lo saben hacer. Sacar un diámetro lo saben hacer. Lo único que tienen que tener en cuenta ahora es que ese cálculo real le van a meter la longitud equivalente, que ya lo saben hacer porque se los enseñé, no los enseñé, lo sacaron ustedes cuando dimos caída de presión. Recordar que longitud de cálculo es igual a longitud real más equivalente, que es lo que está escrito atrás mío, y que cuando tienen esa longitud de cálculo, sabiendo que la longitud pudo haber cambiado, generalmente cambia, porque siempre tenemos en un artefacto, por así decir, algún accesorio, verifico si con el consumo, si cambia o no cambia la que va a ser llamada, o el que va a ser llamada diámetro de recálculo. Si cambia, significa que debo engrosar, poner un diámetro superior para abastecer y compensar la caída de presión que sucede al gas por circular en medio ¿de qué? De los accesorios. Pero tranqui, no me preocupa que no lo hayan enganchado ahora. Lo que sí, porque muchos de ustedes son unos cráneos re inteligentes, vamos al punto 4 hasta ahora, ¿sí? Averiguar la longitud de cálculo, ¿sí? Que la longitud de cálculo viene a ser la longitud real más la compensación de caída de presión, ¿sí? Que se llama longitud equivalente. Yo esto lo borro, ¿sí? Muy bien. A ver. Epa.
quédense tranquilos, vamos a ir sacándolo. Ahora igual insisto, la idea de esto, chicos, les juro, no es que entiendan el procedimiento en esta parte, es que tengamos en claro los puntos. Con eso, saber que el punto 1 era averiguar longitud real, el punto 2 era averiguar consumos, el punto 3, en relación a la longitud real y el consumo, llenar el diámetro de cálculo. El punto 4, averiguar la longitud de cálculo, que viene a ser la longitud equivalente más la de cálculo, entendiendo que la longitud equivalente es igual a la sumatoria de la caída de presión de cada accesorio que tiene que hacer el recorrido del gas desde el medidor hasta el artefacto, y con eso van al último punto, que cuando ya tienen la longitud de cálculo, se fijan con el consumo que tiene ese tramo y ahí van a verificar si cambia o no cambia el diámetro, porque todo esto se hace para saber si el diámetro se mantiene o si se merece, por la caída de presión, un diámetro mayor para que el abastecimiento sea perfecto. Bueno, hasta acá, no quiero abrirme más. Esperen un segundito, a ver, vamos a seguir citando. Bien. Esto también vamos a borrarlo, total ya sabemos que estamos viendo el procedimiento de cañería interno, ¿no? Bien. Bien. Hasta ahora hemos llegado al punto número 4. ¿Sí? Que en el punto número 4 habíamos averiguado lo que era la longitud equivalente, ¿sí? Ya pusimos, determinamos en el punto 3 que determinamos el diámetro de cálculo. En el punto 4 que averiguamos la longitud equivalente de los tramos que tiene el artefacto. Pero que eso nos daba la longitud de cálculo. La longitud de cálculo era igual a la longitud real más la longitud equivalente. Y el último punto que nos queda es el siguiente, que solamente quiero ahora nombrar. Insisto, esto es no la explicación de los pasos, estoy dictando los títulos. Igual, con los títulos, más de uno de ustedes yo sé que ya lo enganchó, estoy seguro. Pero bueno, quiero que entiendan esto. Para los que no, solamente estoy dando los títulos. ¿Sí? Después la explicación, tranquila, iremos viendo. ¿Sí? Punto 5 sería, ¿verdad? Bien. Punto 5, para que se vea cómo es costumbre. Averiguo el diámetro de cálculo.
Bien. Chicos, en general, esto es importante, en la gran mayoría de los casos, por eso lo anoto, le voy a decir que anoté. Paso número 5, ¿sí? A ver. No, ahí van a ver más fecha. Paso número 5. Bueno. Dice así. Averigua el diámetro de recálculo. Y aclaramos, el diámetro de recálculo se obtiene en tabla 3, buscando la longitud de cálculo del tramo. O sea, fíjense, yo dije longitud real, no hablé, perdón, la longitud de cálculo, no hablé de la real ni hablé de la equivalente. Ya acá están trabajando directamente con la longitud de cálculo, buscando la longitud de cálculo del tramo en relación al consumo. Tenemos la longitud de cálculo, que viene a ser la sumatoria de la longitud real y de la equivalente, ¿sí? Eso me da la longitud de cálculo, con esa longitud de cálculo me fijo con ese tramo cuál es el consumo, y vuelvo a la tabla 3 y según el consumo y la longitud de cálculo me fijo si se mantiene el diámetro o si el diámetro ha cambiado. Y de esa manera hago con todos los tramos y el ejercicio, señores, estaría solucionado. Tranquilo. Sé que muchos están del otro lado diciendo, uy, esto es un despelote. Chicos, les puedo asegurar que es más fácil de lo que ustedes pueden ver. Aparte les puedo asegurar que se lo voy a reexplicar de otras maneras. Y también les puedo asegurar que el mismo miedo o sensación tuvieron cuando arrancamos con ¿qué? Con prolongación domiciliaria. Y ya acá hablamos de cosas como tramo, que saben lo que es un tramo, longitud real, que ya saben lo que es longitud real, consumo, que saben lo que es un consumo, diámetro de cálculo, que saben lo que es un diámetro de cálculo, solamente que lo que hicimos fue agregar el concepto de longitud equivalente, que también lo saben porque se los hice estudiar en caída de presión cuando hicieron la tablita, entender que la longitud de cálculo también lo saben porque se lo de ahí les expliqué que la longitud de cálculo era la longitud real más la longitud equivalente, pero si no se lo acuerdan se lo digo, y cuando ya tienen, habiendo hecho toda esa operación, la longitud de cálculo, lo que hacemos es ir otra vez a la tabla 3, verificar con esa longitud de cálculo más el consumo, si el diámetro de la cañería se mantiene o cambió. Si cambió, lo cambian. Y eso se pone en la longitud de recálculo. Y si se mantiene igual, también lo ponen en la longitud de cálculo. Significa que a la longitud real le sumaron la equivalente, averiguaron la de cálculo para verificar si el diámetro agrando se mantiene. Y este es el sentido de todo esto. Compensar la caída de presión. Por eso tanto le di caída de presión. Le hice calcular los accesorios, ¿sí? En lo que es el capítulo 1. Bien. A ver. Tengo más cosas para dar. Muchísimas. ¿Pero qué les voy a pedir? Nada. Les voy a decir un resumen. Y corto la clase, porque sé que cuando me engancho, este tema me ha pasado en clases presenciales que tardo darlo 3 o 4 horas. Y no quiero que me pase esto, porque los pierdo. No van a tener que entender esto, no quiero que lo entiendan ahora, quiero que anoten los pasos. Si anotan los pasos en el cuaderno y ponen procedimiento de cañería interna. Bueno, paso 1, ¿qué hago? Averiguo las longitudes reales. Bien. Paso 2, averiguo los consumos. Bien. Paso 3. Voy a la tabla 3 y con la longitud real y el consumo determino el diámetro de cálculo. Bien. Paso 4. ¿Sí? Me fijo, marco, obviamente esto va a ser, ¿no? Marcar todos los accesorios que tiene. Perdón. Se me fue el mate que tomé hace 10 minutos, un poco de hierro para el costado. Paso 4. Disculpen. Averiguo. Bueno, ya tenía la longitud real, tenía la de cálculo, tenía el cálculo, el diámetro de cálculo, el consumo 3. Paso 4. Averiguo las longitudes equivalentes, entendiendo
La longitud equivalente es una columna dentro de esa tabla, de la tabla que tienen que solucionar. Entendiendo que la longitud de cálculo es igual a la real más la equivalente, que la equivalente es la que tiene la sumatoria de las caídas de presiones de todos los accesorios que tiene el tramo. Y cuando ya tengo esa longitud de cálculo, con el consumo, me fijo otra vez en la tabla 3 para ver si el diámetro cambió o se mantiene, y lo agrego, se mantenga o cambie en lo que es el diámetro de recálculo. Si tienen eso anotado, eso es lo que van a hacer, no cómo hacerlo. ¿Se comprende? Tienen anotado lo que van a hacer, no cómo hacerlo. Con eso estamos. Porque ese es el objetivo, tener anotado cómo lo vamos a hacer, no cómo hacerlo. Cómo hacerlo lo vamos a estudiar, obviamente, en breve, ¿sí? Bien, voy a borrar y voy a anotar algunas cositas acá, pero no quiero entrar mucho en el procedimiento, insisto, tranquilo, quédense tranquilos. Pero voy a borrar para, aparte, ganar tiempo, porque saben que esto tiene que secarse y tarda un poquitín y bla, 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 bla. Y eso, ¿no? Bla, 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 bla. A ver. Epa, casi me doy un palo, me fui para atrás. Estaría bueno, ¿eh? ¿No? Filmar una caída. Y obviamente mandarla en crudo, ¿no? Para que se vea. Ay, ay, ay. Bien. Bueno, a ver. Chicos, voy a esperar un poquitito que se vaya secando esto. ¿Sí? Lo de atrás digo, ¿no? Se vaya secando. Reiteramos. ¿Sí? Reiteramos. Paso número 1. Voy a ponerme acá la tabla. Paso número 1. Perdón. Esto va a ser un ejercicio. Ustedes le van a dar una fotocopia. Hablo del final. Acá ya saben que lo creo que lo vamos a dibujar nosotros, seguramente. Eso lo saben, como hicimos en programación domiciliaria, ¿no? Bien. Paso número 1. Averiguo las longitudes reales de los tramos que poseen artefactos. Si hay tramos que van a tener artefactos, otros no. Pero ¿qué es lo importante? En realidad, ¿qué significa? No es que no se averiguan los otros. Escuchen bien. Lo que yo les había dicho, que solamente escriban en Viromen aquellos aquellos tramos que tienen artefactos. Le dije que diga cocina A, cocina B, no sé, tiro natural C. Bueno, esos van a tener que ponerlo en Viromen. ¿Los otros los averiguo? Sí, pero ¿cómo lo anoto? En lápiz. ¿Por qué? Porque pueden variar. Sí que ahora no me entienden. Lo expliqué un poquito en programación domiciliaria eso, pero tranqui. Vamos a llegar luego. ¿Sí? Pero bueno, entonces, paso número 1, averiguo las longitudes reales de los tramos que poseen artefactos. Esos, los que poseen artefactos, van escritos en ¿qué? En Viromen. Los que no, los que son colectores, ¿qué voy a hacer? Los voy a escribir, pero en lápiz, pero lo voy a escribir porque lo necesito. No puedo dejarlo suelto. ¿Sí? Paso número 2. Averiguo los consumos de todos los tramos. Los tramos tengan artefacto o no tengan artefacto, ¿qué tienen? Consumo. Bueno, anoto esos consumos. Tres. Determino los diámetros de cálculo de los tramos que tienen artefacto y los que no. De todos los diámetros, perdón, de todos los tramos van a poner los diámetros. ¿Por qué? Ya tenemos la longitud real. Con la longitud real, ¿qué sabemos? El consumo. Con el consumo, ¿qué hacemos? Agarramos la longitud, vamos al consumo, vamos a la tabla 3 y vemos tantos metros, tal consumo que nos va a dar un diámetro. Ese diámetro
lo van a anotar, ¿sí? Lo van a anotar. Y ese primer diámetro se llama diámetro de cálculo. El diámetro en el cual lo saco con la longitud real y el consumo se llama diámetro de cálculo, ¿sí? Bien. Paso 4. Averiguo lo que sería la longitud de cálculo. ¿Longitud de cálculo qué es? Vuelvo para tenerlo en cuenta. Longitud de cálculo viene a ser longitud real más equivalente. La longitud real ya la averiguaron. ¿Y qué es la equivalente? Todos los accesorios tienen una caída de presión, lo habíamos visto, que se averigua multiplicando el accesorio por su diámetro, sumo todos los accesorios, todos, y con eso, entre la longitud real y el equivalente, sumándola me da la de cálculo. Y para verificar si cambia o no cambia el diámetro, como ya lo que manda no es la longitud real, que ya no le doy bolilla, sino la de cálculo, agarro la longitud de cálculo, me fijo en el consumo y veo si el diámetro se mantiene o ha cambiado. Ese diámetro que puede cambiar o se mantiene se denomina diámetro de recálculo. Y así ya tendrían todo el ejercicio hecho. Bien, no tienen por qué entenderlo aún. Y es más, voy a explicar un poquito y tampoco lo van a entender y está bien que no lo entiendan. Algunos de ustedes son muy capaces y lo van a enganchar así. Pero mi trabajo no son para los capaces, son para los que lo entienden y saben que voy a explicar esto 100 veces. ¿Sí? Bien. Vamos con esto. A ver. Vengo para acá. ¿Y qué vamos a hacer? Voy a dibujar una tablita. ¿Sí? A ver. Sí, ahí está. Bien. Una tablita para solamente mencionar los pasos. No me voy a meter en el procedimiento aún, aunque, insisto, yo sé que muchos de ustedes ya lo van a enganchar. Estoy seguro, porque los conozco. Bien. Para bien, lo quiero decir, Al contrario, sé la capacidad de mis alumnos. Tramo. Vamos a hacer acá. Real. Equivalente. Cálculo. Consumo. Cálculo. Y de recálculo. Bien. Esto son longitudes. Longitud de real, longitud equivalente y longitud de cálculo, ¿sí? Lo vamos a dividir así. ¿Sí? Consumo, solo consumo. Bueno, los kilocalorías hora del artefacto dividido el poder calorífico del gas, esto lo vimos. Y estos son diámetros, por eso me voy a poner acá diámetro. ¿Sí? Bien. Y acá dentro de las longitudes también se divide, ¿no? Longitud de cálculo, bien. Equivalente, bien y real, ¿no? Y los tramos no lo da el ejercicio, por eso insisto. Acá voy a mostrar, no voy a solucionar el ejercicio todavía, le voy a dar un ejemplo para que se acuerden los pasos. Paso 1, por ejemplo, imaginémonos que tenemos un tramo que se llama termotanque A. ¿Eso qué nos va a dar? Una longitud real. Supongamos, voy a anotar una que tengo acá anotada. Primer paso. Paso 1, ¿qué hago? Ustedes van a anotar acá. Paso 1, en el paso 1 lo que hago es completar la longitud real. Ejemplo, termotanque A, averiguo y me da una longitud real de 32 metros. Paso 1, insisto, es lo que les mencioné hace un rato. Averiguo las longitudes reales de los tramos que poseen artefactos. Bien. No me quiero ir mucho de acá, no quiero adelantarme, pero tengan en cuenta algo, chicos, por favor, hablamos que todos
los tramos le tengo que poner la longitud real, pero ¿qué pasa? Termotanque A, ¿este qué es? Este tiene un artefacto, pero le voy a poner otro cualquiera. Supónganse que entre el punto A, el tramo termotanque A, y el medidor, hay otro que se llama tramo AB. Bueno, como este se llama AB, no tiene artefacto. Termotanque A, sí, es termotanque, es un artefacto. Termotanque, cocina, tiro balanceado, es artefacto. A estos, la longitud real va escrita en viramen, en el examen. Este AB, que no tiene artefacto, es AB, no dice artefacto, es un tramo sin artefacto, va escrito. Pero ¿cómo va escrito? Va escrito en lápiz. ¿Sí? Por favor, recuerden esto, va escrito en lápiz. Yo sé por qué les digo esto, es para prever errores en el futuro. Quiero exámenes de 100, y explicándolo así, van a sacarse 100. Bien, lo llevemos primer punto. Primer punto, insisto y reitero, averigua las longitudes reales. En los tramos que poseen artefactos, ¿cómo lo ponemos? En virome. Los que no, los escribo, pero en lápiz. Ejemplo, termotanque A, ¿qué tiene? Artefacto, y sí, termotanque es un artefacto, profe, no se lo puse en virome. El otro, AB, que es un tramo, pero AB no es un artefacto, ni A ni B, ¿lo escribo? Sí, pero ¿cómo? En lápiz. ¿Está? Bien, avanzamos un poquito. Segundo punto, averiguo el consumo de todos los tramos. Bien, voy a poner un consumo cualquiera, como yo hice este que es termotanque A. Imaginemos, ¿no, chicos? Porque voy a hacer esto nada más para a nivel de demostración, ¿sí? Imaginémonos no sé si está bien. Imaginémonos que este termotanque A, y no va a agarrar todavía, ¿no? Tuviera, no sé, 7000 kilocalorías hora. Déjenme un segundito porque si no seca no puedo escribir y obviamente es un tema, ¿no? Por favor, déjame un segundo de paciencia. Bien, termotanque A tiene 7000, agarra, 7000 kilocalorías hora. Bien, ¿cómo lo paso esto? ¿Sí? Termotanque, imagínense que es esto. Recuerden que cuando dibujan un termotanque, ¿qué les pido? Le van a dibujar para arriba, le van a dibujar el sombrerete, que justo que no me anda la pucha, digo. A ver, tienen que dibujar en rojo, si tengo la fibra roja en algún lugar, acá está, ojalá que agarre. Van a dibujar adentro, ¿qué? ¿En rojo qué? La combustión. ¿Sí? Que sale hacia arriba, ¿qué? Los productos de evacuación. Acá que tengo, nivel de techo. No lo puedo hacer andar, le pido disculpas, no me está rebalando la fibra. Lo voy a dibujar acá. Bueno, vamos de nuevo, chicos. Tengo dibujado, siempre, nivel de techo, pero la pucha, que no me agarra esta fibra. A ver. Nivel de techo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Y qué tenemos que hacer? Vuelvo a dibujarlo acá porque no agarraba. A ver. Van a dibujar acá en rojo la combustión, la salida, ¿sí? Y este, ¿qué es? El sombrerete, ¿qué remate tiene? Aunque todavía no lo saben. Obligatorio les que siempre que escriban ahí. Nivel de techo arriba. Y acá, a ver, lo voy a traer para este lado porque para mí está húmedo y me voy a calentar feo si no anda. ¿Sí? Sería sombrerete. El sombrerete es el accesorio que facilita la salida de los productos de la combustión y evita el ingreso
del aire limpio por el conducto hacia lo que sería la combustión. Eso lo saben. Bueno, pero tiene que notar dos cosas. Sombrerete, y se llama con remate a 4 vientos. Esto siempre tienen que escribirlo. Bien. Y abajo, como es un tiro natural, ¿qué van a dibujar? Siempre se los pido también. La rejilla inferior. RI. ¿Sí? RI. Y es más, habría que poner ¿en dónde? En el tercio inferior del piso. ¿Sí? Sí, bien. Esto es lo que tendría que hacer. Este artefacto tiene 7000 kilocalorías hora. Vuelvo acá porque ya secó. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a dividir por el poder calorífico, por 9300, ¿qué? Kilocaloría hora no. Eso, si me ponen kilocaloría hora es que no entendieron nada. Kilocalorías sobre metro cúbico. ¿Sí? Y kilocalorías ya con kilocaloría, y hacer esta división me va a dar metro cúbico hora. Y esa división la vamos a hacer. Le estoy dando un ejemplo nada más, chicos, por favor, Que igual una cosa, insisto, esto no es la explicación. Igual ya me estoy zarpando porque estoy explicando cosas que no quería explicar. Siempre me pasa lo mismo. Soy un maestro ciruelo. A ver. No puedo con mi genio, chicos. Bien, en este caso, estamos averiguando el consumo, que ya lo hicieron 20 veces, lo saben hacer. El consumo sí es 7000 kilocalorías y el poder calorífico, teniendo en cuenta que es gas natural, es 9300. Bueno, entonces yo le muestro la operación. Haría 7000 dividido 9300. Y esto me va a dar como ejemplo 0.75. Vamos a anotar. ¿A dónde voy a anotar eso? Es un consumo. Gente, como es consumo, voy a volver acá y voy a anotar en consumo 0,75 metro cúbico hora. Metro cúbico hora, bien. Ahora bien, ya tengo punto 1 que averigüé, la longitud real. Punto 2 que averiguamos, el consumo. Punto 3, ¿sí? Vuelvo a la tabla 3 y me fijo. Punto 3. A ver. Pero esperen, que esto se lo puedo presentar mejor. Saben que quiero que lo vean perfecto. Se lo merecen. Cada uno de ustedes se merecen lo mejor que podamos darles, gente. Te juro. Bien. Vamos con esto. Hay que tengo que tener en cuenta. El punto 3, que es averiguar el diámetro de cálculo. El diámetro de cálculo. Para el diámetro de cálculo hay dos cosas que tengo que tener en cuenta. Primero, ¿cuántos metros tiene esa longitud? ¿Que cuántos metros tenía? 32. ¿Sí? Pero un segundito que ya la acomodo. ¿Sí? Insisto, reitero. 32. Chicos, esto está sacado de acá, Longitud real, 32 metros, el punto número 1, el punto número 2 del consumo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Mezclo, fíjense, voy a 32 metros, como siempre, 32 metros lo marco, ¿sí? Y después que me fijo, el consumo, que el consumo de este artefacto es 0,75 metros cúbicos, pero como esto está en litros, y ya también lo vimos, lo tienen que saber, ¿sí? La conversión lo busco acá, que sería en 0,895. Que 0, a ver, voy a extender esto para lo más que pueda, para que vean todos ustedes. Quédense tranquilo que ya no encuentro la vuelta. Primero, ¿qué hice? Marqué en la tabla la longitud real, 32 metros. Segundo, busco el consumo. Pero el consumo en esta tabla está expresada ¿en qué? En litros. Y yo acá
me muevo en metros cúbicos, tengo una relación de 1 a 1000, ya lo vimos. Si no se acuerdan, búsquenlo, no me lo pregunten para que no me caliente, porque le di todo, ¿sí? Bien, 0,895 litros, ¿sí? Es superior a 0,75 metros cúbicos, por eso ¿qué hago? Me fijo hasta dónde va y subo con la tabla hacia arriba. Me voy a subir hacia abajo, ¿no? ¿Es que me devuelve? Que el diámetro que abastece en 32 metros, el diámetro que abastece en 32 metros, un consumo de 0,75 es ese consumo de 0,89 o 895 litros que lo da un diámetro de 13 milímetros. Por lo cual, como son 13 milímetros, ¿yo qué agarro? Vengo para acá, primero voy a desvincular esto si puedo. Ay, no me dejaba el mouse. 13 milímetros, ¿sí? Vengo para acá. A ver, a ver, a ver. Estamos acá. ¿Sí? Y pongo acá el diámetro de cálculo. 0,13 metros. 13 milímetros es igual a 13 metros. ¿Sí? Entonces, punto 1, averigüe la longitud real del tramo. Punto 2, averiguo el consumo. Punto 3, averiguo, según el consumo y la longitud real, lo que sería el diámetro de cálculo. Bien. Punto 4, tengo que averiguar en la longitud de cálculo. ¿Y la longitud de cálculo qué es? La longitud equivalente más la de cálculo. Yo voy a asumir, por favor, porque ahora no toca hacerlo, que la longitud equivalente, que es la sumatoria de la caída de presión de los artefactos, de los accesorios, perdón, la longitud equivalente es la caída de presión del gas por la sumatoria de todo, no de uno, de todos los accesorios, me va a dar un valor de 408. Lo voy a poner así, 408. ¿Qué? ¿Kilopan? No, metro, profe. ¿Y qué sabemos? Que la longitud de cálculo es igual a la longitud real más la equivalente. Punto 1, averiguamos longitud real. Punto 2, averiguamos el consumo. Punto 3, averiguamos el diámetro de cálculo. Punto 4, tengo que averiguar la longitud de cálculo, que es igual a la equivalente más la real. La equivalente la estoy poniendo a ojo, no la estoy calculando ahora. Estoy diciendo sencillamente que la de cálculo va a ser igual a esta más esta, a 32 de longitud real más 4,08 de longitud equivalente. Bien, para que no haya dudas, lo voy a hacer con la calculadora. Reiteramos. Tengo que averiguar la longitud de cálculo. Longitud de cálculo es igual a equivalente más longitud real. Bien, longitud real es 32 metros, voy a anotar 32 metros, más la longitud equivalente, que es 4,08, más 4,08, es igual a la longitud de cálculo. Te reitero, longitud de cálculo es igual a real más equivalente. 32 más 408 da 3608. 3608. Y eso es lo que voy a anotar acá. 3608. ¿Qué? Metros. ¿Sí? Paso 1, longitud real. Paso 2, el consumo en kilocalorías lo transformo en metro cúbico hora. Paso 3, averiguo la longitud equivalente. Paso 4, paso 3, averiguo la longitud de cálculo, que es igual a la real más las equivalentes. Bien, y ahora que ya tengo esta longitud de cálculo, tengo que saber, yo sé
que en 32 metros, con este consumo, lo abastecía un diámetro de 0.013, que se llamaba diámetro de cálculo. Pero ahora tengo que averiguar si con la longitud de cálculo, que es de 3608, y este consumo también lo abastece esto. ¿Y cómo hago? Sencillo. Voy directamente a lo que sería la tabla 3. Y eso es lo que le voy a compartir. Bien, obviamente esto lo voy a sacar todo. Vamos de nuevo. ¿Sí? El consumo no me cambió. El artefacto sigue siendo de 7000 kilocalorías y cuando lo divido por 9300 me sigue dando 0.75 metros cúbicos hora. ¿De acuerdo? Bien. Pero ¿qué me voy a fijar? Lo voy a personalizar esto para que lo vean un poquito más chiquitito. Dejamos por acá. Vamos de nuevo. Eh, bien. Chicos, ahora, ya no trabajo con la longitud real, sino que trabajo con la de cálculo. ¿Qué es? ¿Qué es la de cálculo? Es la sumatoria de la real más las equivalentes, que es el equivalente, la sumatoria de la caída de presiones de todos los accesorios por los cuales pasa el gas hasta llegar del medidor a el artefacto. Entonces, ahora voy a ir a la tabla 3, donde tengo las longitudes, pero ya no uso 32, sino que uso 36,08. Bien, vamos acá. 36,08. Acá tengo 36. 36 no abastece, que voy a ir a la de abajo, que es 38. Entonces voy a 38 y marco. Y bien, cuando marco, de nuevo, gente, empezamos. ¿Qué tenemos? ¿Sí? Que el consumo es 0.75. Tengo que ver ahora si este diámetro de 13 abastece o no abastece, ¿sí? Ahora ya no en 32 metros, sino en 36,08. ¿Y cómo hago? Subo, ¿sí? Esta de 400 no abastece. La de 820 ya sí, porque dice 75, ¿sí? 0.75 sería 750 litros, o 0.75 metros cúbicos, y acá dice 820 litros, que es igual a 0.82, 0.82 es mayor a 0.75, por lo cual abastece. Entonces, de acá me voy hacia arriba, pero primero, como sé que no va a entrar, porque lo sé, voy a tener que extender esto para que ustedes lo vean. Ténganme paciencia, que ya acomodamos, como siempre. A ver, hasta ahí sí. Bien, justo. Bueno, acá dice 13, yo ya lo veo, pero bueno, no importa. No entra. No entra bajo ningún punto de vista, gente. Bueno, ¿qué se va a hacer? Bueno, le voy a tener que achicar con zoom, no me queda otra. A ver si me permite. Ahí. Bueno, miren, tengan un poquito de paciencia. Me voy a dar la maña. Vengo para acá. Vengo para acá. Insisto. Selecciono 38 metros. ¿Sí? En 38 metros ahora veo el consumo, voy hacia arriba y ven que, espero que se note, sí que el consumo que me tira sigue siendo 0,013. Reitero, la longitud de recálculo es la respuesta a la pregunta de saber si cambia o no cambia el diámetro, ya no teniendo en cuenta la longitud real, sino teniendo en cuenta la longitud de recálculo. Por eso veo que 0,013, entonces voy para acá. Y acá yo voy a poner que la longitud de recálculo sigue siendo 0,013 metros. Bien, gente, esto solamente son los pasos, no es la explicación.
Paso 1, averiguo longitud real. Paso 2, averiguo el consumo. Paso 3, averiguo el diámetro de cálculo. Paso 4, averiguo la longitud equivalente, entendiendo que real más equivalente me da la de cálculo, y una vez que sigo manteniendo el consumo y tengo esta longitud de cálculo, voy a la tabla como hice y verifico si en la tabla con este consumo el diámetro se mantiene o cambia. Ese diámetro que se mantiene o cambia se llama diámetro de recálculo. Y así tendrían el tramo solucionado. Obvio, no hice todavía, porque se haría muy largo el video, cómo se busca la longitud equivalente. Aunque la longitud equivalente, y tendría que ser suficiente decirle, es la sumatoria de todas las caídas de presiones que tiene el gas en el recorrido hasta lo que es bueno, le pido 1000 disculpas, me entró justo una llamada y tuve que cortarla porque estaba terminando el video y insisto. Bueno, se perdieron 10 segundos, espero que no me llamen de nuevo, perdón, no lo puedo evitar. Dios gracias, 300 personas ven estos cursos y es obvio, en algún momento uno que otro me llama, ¿no? Bueno, a esto, ¿qué decirles? Nada más, sencillito. Que le estaba diciendo que la longitud, el diámetro de cálculo, tengo que ver si la longitud real, perdón, la longitud de cálculo que sale de sumar la real más la equivalente, insisto, longitud de cálculo es real más equivalente, teniendo en cuenta este consumo, si cambia o no cambia. En este caso no cambió, la de cálculo era 0.013. En relación a la longitud real, ¿sí? Y la de cálculo sigue siendo 0,013, pero ya no usando la longitud real, sino utilizando la de cálculo, que viene a ser la longitud real más la equivalente, verificando el consumo en la tabla número 3. Chicos, por favor, les pido, empiecen a ver esto tranquilitos, tranquilitos, que después ya iremos. Estos son los pasos, nada más que los pasos. ¿Y qué decirles? Antes que me entre otra llamada, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, acorde el momento que vean este video. Los saluda el profe Cristian y que ustedes y su familia estén espectacular. Basta por hoy. Permiso.